triángulo básico de que es el triángulo de fuego, en el cual nos dice que para que se presenten los elementos necesarios para una combustión, debemos de tener tres elementos: una fuente de ignición, un comburente, que típicamente es oxígeno, y el combustible. ¿Y cómo vamos a poder hacer de que cualquiera de estos entre en contacto con los demás, llegando a un equilibrio en el cual, cuando haya la consideración adecuada de combustible, la cantidad suficiente de oxígeno y la presencia de una fuente de ignición, puede generarse un incendio o una explosión? Este tipo de energía para iniciar la ignición puede ser una chispa, una fuente de calor o inclusive una corriente eléctrica. Basta, por ejemplo, un chispazo de un apagador como el que tenemos en nuestra casa. Ahora bien, utilizando este mismo método del triángulo de fuego, podemos tener los métodos básicos de extinción de incendios, como por ejemplo, que es la eliminación de combustible, estamos quitando uno de los lados. La sofocación, estamos retirando el comburente, en este caso el oxígeno, y el enfriamiento, que estamos retirando la fuente de ignición. Ahora bien, las fuentes de ignición eléctricas que para nuestro caso pues nos compete, son todos aquellos dispositivos que producen chispas o arcos, interruptores, arrancadores, botoneras, tomacorrientes, o bien dispositivos que producen calor, como son los bancos de resistencia, los equipos de iluminación y los motores. O también pueden ser las fallas de aislamiento en los conductores, o bien la electricidad estática presente en algunos lugares, o inclusive las tormentas eléctricas, los rayos. Pero hay otras fuentes, como por ejemplo las no eléctricas, lo que son superficies calientes, chispas por fricción o bien chispas por soldaduras, por labores de esmerilado, calentadores de gas y hornos, entre otros. Aquí tenemos una imagen muy interesante en la que vemos la diferencia de temperaturas que se presenta en un motor por medio de una imagen termográfica. Observen cómo se calienta mucho aquí en el área del eje. Es altamente recomendable que cuando hagamos diagnósticos preventivos utilicemos una cámara termográfica para detectar estos puntos calientes. Ahora bien, aquí es un resumen de lo que vimos anteriormente, donde te decimos que los métodos de protección están confinar la explosión, utilizando equipos que cierren y que sean a prueba de explosión, sellando tuberías, o bien aislando el peligro por medio de presurización y purga de los contenedores, o bien que los elementos con posible explosión estén inmersos en aceite y sellados herméticamente o encapsulados. Y el tercer punto es limitando la energía, evitando en lo posible la presencia de energía eléctrica. Entonces puede ser de que toda esta presencia de equipo eléctrico esté contenido en elementos aprobados para estas áreas, lo que se llama equipos a prueba de explosión, o bien utilizando equipos que son intrínsecamente seguros, lo vamos a ver en un momento más, o bien utilizando sistemas neumáticos o utilizando sistemas de fibra óptica. Todos estos elementos vienen contenidos en la NOM. En la NOM nos dicen cuáles son los métodos aceptables, que es lo mismo que vimos hace un momento. Purgado y presurizado, utilizar equipos a prueba de explosión, intrínsecamente seguros, sellados, utilizar sistemas de detección y otros más. Ahora bien, comencemos con lo que son los materiales. Hay algo que es muy importante y que es utilizar equipos intrínsecamente seguros. Un aparato intrínsecamente seguro es aquel que contiene circuitos en el cual cualquier chispa o efecto térmico es incapaz de causar la ignición de una mezcla de materiales combustibles o inflamables. Y cuando tenemos un grupo de circuitos intrínsecamente seguros, se le llama sistema. Por ejemplo, ¿cuándo es un sistema intrínsecamente seguro? Todos los sistemas de control, monitoreo y de control y monitoreo e instrumentación que existe en lugares clasificados. Estos son equipos intrínsecamente seguros que ocupan muy poca energía para poder generar una chispa, como por ejemplo los LEDs, fuentes de energía, que nos dice que no generar más de 1.5 volts o 100 miliamperes y 25 miliwatts. Ahora bien, los equipos a prueba de explosión
son aparatos encerrados en un envolvente capaz de soportar la explosión de un gas o vapor específico que puede ocurrir en su interior y prevenir la emisión de un gas o vapor específico que rodea el envolvente. O sea, nos dice que nos puede contener una explosión o, al contrario, evitar que una situación de riesgo penetre al interior de nuestro contenedor. Aquí vemos dos ejemplos. Aquí tenemos un dibujo en el cual se muestra lo que les estoy comentando, y aquí un elemento, en este caso es un contactor de un motor seguramente, también puede ser un contactor de un sistema de alumbrado, y observen cómo está hecho el elemento contenedor, su sistema de puesta a tierra. Son elementos típicamente construidos en aluminio, un aluminio muy grueso, y todas esas perforaciones sirven para atornillar y que quede perfectamente cerrado nuestro envolvente. Ahora bien, ¿cómo funcionan estos elementos? Funcionan de tal manera que cuando llega a producirse una explosión a su interior, las juntas, vamos a darle un zoom aquí pueden observar las juntas, por estas pequeñas juntas van a generarse rutas de escape y de enfriamiento de esos gases calientes, de esos gases explosivos, de tal manera que cuando salen ya están enfriados y no generan una situación de riesgo al exterior. Cuando nosotros tenemos tuberías conduit que están roscadas a los elementos de contención, a las cajas registro, la norma nos dice que deben de tener mínimo 5 cuerdas. ¿Por qué 5 cuerdas? Porque la cuerda le va a dar una longitud suficiente para que se pueda enfriar esos gases. En este lado, en esta imagen, también estamos viendo cómo se genera esta misma trayectoria por medio de dos superficies que están funcionando como una junta, como la junta del contenedor y su tapadera, y sellado por nuestro tornillo. Aquí tenemos una situación que ha sido exagerada para mostrar cómo se comporta un contenedor ante una situación normal y cómo ante la presencia de una explosión, cómo se puede llegar a hinchar, cómo se expande. Aquí estamos viendo otra ruta de salida de gases explosivos. Aquí otra ruta que se le llama de zigzag o de laberinto, cuando las caras de los materiales son relativamente delgadas. Y esta es un ejemplo de una botonera. Observen cómo aquí están todas las botoneras, cómo están los elementos que están roscando y cómo por todas las cuerdas se están generando las rutas de salida de esos gases explosivos. Ahora bien, esto es algo que tenemos que tener mucho en consideración. Todos los elementos a prueba de explosión deben de tener etiquetas y esas etiquetas deben de tener las indicaciones de que han sido aprobados, que son elementos que se sabe en dónde van a estar trabajando, para la clase y la división, así como el marcado, en el cual también nos va a indicar cuáles son los grupos y la temperatura a la cual puede estar trabajando, y el roscado de sus equipos. Aquí vamos a ver un ejemplo muy claro de esta etiqueta, en los cuales nos dice que es una luminaria para ambientes peligrosos, clase 1, división 2, grupos ABCD. ¿Se recuerdan cuál es el ABCD? Que teníamos hidrógeno, que teníamos nitrógeno y que tenemos elementos altamente explosivos. Su potencia, el modelo y todo el sello de UL, donde nos dice que es un equipo aprobado. Ahora bien, los materiales a prueba de explosión, en teoría, son muy básicamente los mismos que ocupamos en nuestras instalaciones comunes y corrientes, pero estos deben de reforzarse por todo lo que hemos visto anteriormente, en los cuales ya tiene una fabricación muy especial, normas especiales, investigación especial para poder volvernos seguros. Aquí estamos viendo imágenes de una luminaria, un contacto con una luz indicadora de funcionamiento, una caja registro que se llama tipo GUA y una botonera de arranque paro. Aquí tenemos un ejemplo típico que nos suministra uno de los proveedores de materiales a prueba de explosión, en las cuales nos dice cuál es el arreglo típico de cómo se ponen los elementos dentro de una clase 1, división 1.
Pueden ustedes observar todos los elementos, los cuales en otro webinar posterior vamos a ir detallando con más calma. Ahora bien, algo que también es muy importante es que las áreas clasificadas requieren envolventes, requieren gabinetes muy especiales. No son los NEMAs que típicamente conocemos y que los establecen en Estados Unidos. ¿En qué estándar? En el 250, en el NEMA 250, que son gabinetes para equipo eléctrico de menos de 1000 volts. Son clasificaciones especiales. ¿Por qué? Porque va a depender del área en la que esté presente y los materiales en los que esté presente, por lo cual va a tener su resistencia y su clasificación y su definición. El NEMA 7 es donde hay sustancias inflamables con riesgo de explosión, pero estamos hablando de clase 1, grupos A, B, C, pero que están al interior, mientras que el NEMA 8 es lo mismo que acabamos de ver, clase 1, división 1, grupos A, B, C, pero al exterior. El NEMA 1 se utiliza para clase 2, división 1, grupos E, F, G. ¿Se recuerda cuáles eran los polvos? Eran polvos de coque, polvos minerales o polvos orgánicos. Y hay otra NEMA muy especial, que esto nuestros amigos que saben de cuestiones de minería son los que utilizan, que es el NEMA 10. Son cajas muy, muy especiales y siguen unas especificaciones para nosotros del Buró de Minas de los Estados Unidos. Los métodos de alambrado que utilizamos en la clase 1, división 1, son los mismos que hemos platicado. Específicamente estamos hablando de tubo conduit, que es el que nosotros conocemos como pesado, y conduits especiales también, coples a prueba de explosión, e inclusive se pueden utilizar cables con aislamiento tipo mineral. Ese tipo de cables se utiliza mucho en la minería, que son unos cables con un revestimiento extremadamente resistente a las situaciones de fricción, de abrazamiento, de condiciones muy rudas. Ahora bien, en la clase 1, división 2, teóricamente y técnicamente lo que se utiliza son los mismos que los de clase 1, división 1, pero comienzan a volverse un poquito más light. Esto nos pueden dar nuestros proveedores de materiales y equipos clasificados. Ahora bien, las recomendaciones. Los fabricantes, instaladores y propietarios deben de tener máxima seguridad en sus instalaciones. Los fabricantes deben de tener la responsabilidad de desarrollar equipos a prueba de explosión muy certificados, muy investigados y muy cuidadosamente fabricados y con altos estándares de calidad. Los instaladores deben de seleccionar e instalar el equipo a prueba de explosión aprobado para el lugar en el que se está instalando, así como tener como instaladores a personal calificado y capacitado. Y los propietarios administradores deben de realizar operaciones seguras de monitoreo y mantenimiento de las instalaciones y equipos a prueba de explosión, además de que también deben de tener personal capacitado y calificado. Ahora bien, ese es un paréntesis, pero que es muy importante. Mucha gente utilizamos indistintamente la palabra persona calificada y capacitada porque alguien ya llegó y les dio un curso o vieron en internet o alguien les platicó. No. En la NORM 001, el artículo 100 definición nos dice que una persona calificada es una persona que tiene habilidades y conocimientos relacionados con la construcción y el funcionamiento de las instalaciones y los equipos eléctricos y que ha recibido capacitación en seguridad para reconocer y evitar los peligros implicados. Pero, si ustedes observan, en la NOM 029, en el numeral 419, son más explícitos, más concisos, porque nos dice, persona capacitada, es aquel trabajador cuya capacitación y adiestramiento han sido comprobados en términos de la legislación vigente o por medio de un proceso de certificación para intervenir en el diseño, cálculo, construcción o mantenimiento de una determinada instalación eléctrica. Que quede muy claro este tipo de situaciones. Una persona que le han platicado, que le han dicho, que ha leído, no es una persona calificada ni capacitada. Es una persona que tiene que demostrar que sus habilidades han sido obtenidas ya bien sea por estudios o bien por capacitaciones, con documentos y documentos avalados por organismos e instituciones de prestigio reconocido
y seriedad profesional. ¿Como quién? En México, la UNAM, el Politécnico, la Universidad Tecnológica de Nuevo León, asimismo ciertos organismos de gobierno, como es el Instituto Mexicano del Petróleo, y otros más que son organismos privados, pero que también son de muy alto profesionalismo y seriedad. Ahora bien, las recomendaciones que vamos a tener es tener a la vista los procedimientos de operación y seguridad, siempre. Mantener los sistemas en estado de funcionamiento adecuado. Estar monitoreando continuamente el sistema eléctrico por el funcionamiento o fallas. Ejecutar de inmediato cualquier medida de mantenimiento requerida para remediar desviaciones normativas o de seguridad. Operar el sistema dentro de los límites establecidos. Cesar inmediatamente las operaciones en caso de que un problema se convierta en un peligro eminente y capacitación y actualización permanente. No son todas, son algunas de las directrices que podríamos nosotros proporcionar. La capacitación y actualización permanente son vitales, son importantes, son básicas, no lo echen en saco roto. Es más barato, válgase la explosión, válgase la expresión, tener personal capacitado y actualizado que el decir, caray, cómo no le dije, cómo no le di esta capacitación, cómo no lo mandé a que se instruyera.